¿Y si te dijera que la figura más despreciada de la historia bíblica, Judas Iscariote, el símbolo universal de la traición, podría ser en realidad el discípulo más valiente y obediente de Jesús? ¿Qué pasaría si la narrativa que te han contado durante 2000 años, esa que define el bien y el mal, fuera una verdad manipulada, un secreto celosamente guardado por la Iglesia para ocultar una revelación que podría transformar radicalmente tu fe y tu despertar espiritual? Muchos sienten un vacío, una duda persistente sobre las enseñanzas tradicionales. ¿Eres tú uno de ellos? Hoy vamos a rasgar el velo de uno de los misterios más celosamente guardados del cristianismo, el Evangelio prohibido de Judas, un texto apócrifo, censurado y considerado perdido durante siglos, que no solo desafía la versión oficial, sino que la invierte por completo, presentando a un Judas que actuó bajo órdenes directas de Jesús en cumplimiento de un plan divino oculto. Lo que estás a punto de descubrir no es una simple teoría, es una evidencia ancestral que la Iglesia intentó silenciar. Si sientes esa inquietud en tu alma, si buscas una verdad sin filtros que resuene con tu espíritu, necesitas ver este video hasta el final, porque la revelación que te espera podría ser la llave para tu liberación espiritual y para entender el verdadero mensaje de Jesús, un mensaje que ha sido manipulado. Muchos de los que encuentran nuestros videos y sienten este llamado a la verdad aún no son parte de nuestra comunidad de buscadores. Si este mensaje ya está comenzando a encender una llama en tu interior, si sientes que estás al borde de una revelación crucial para tu despertar, te invito a hacer una declaración. Escribe en los comentarios: «Quiero la verdad oculta de Judas». Esta frase no es solo un comentario, es un acto de valentía espiritual, una afirmación de tu deseo de romper con las narrativas impuestas y abrazar un conocimiento prohibido que libera. Y si estas palabras resuenan contigo, si sientes la importancia de desenterrar estos secretos, deja tu me gusta ahora mismo. Taulik no es solo un apoyo, es una herramienta poderosa que ayuda a que este mensaje, esta verdad censurada, llegue a más almas sedientas, rompiendo las barreras que intentan mantenerlo oculto. Y, por supuesto, si aún no te has unido a esta expedición hacia lo prohibido, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí nos atrevemos a explorar los misterios que otros temen, a cuestionar lo incuestionable y a buscar juntos ese despertar espiritual que tanto anhelamos. No te pierdas las próximas revelaciones. Acompáñanos en este viaje para desmantelar los secretos de la Iglesia y reconectar con la verdad esencial. En el corazón de las narrativas silenciadas y los misterios deliberadamente enterrados por la historia eclesiástica, yace un texto de poder singular, el conocido como Evangelio de Judas, un documento apócrifo que dinamita la versión canónica de uno de los relatos más cruciales del cristianismo. Este escrito prohibido, cuya mera existencia fue un secreto susurrado durante siglos, nos confronta con una pregunta audaz. ¿Y si la traición de Judas Iscariote, tal como nos fue contada, fuera una construcción, una verdad manipulada para servir a una agenda específica? Este evangelio perdido y redescubierto no se limita a ofrecer una perspectiva alternativa, propone una inversión completa de roles, sugiriendo que Judas no fue el infame traidor movido por la avaricia, sino el discípulo más cercano a Jesús, el único capaz de comprender la necesidad de su sacrificio físico como parte de un plan divino mayor. Estamos, por tanto, ante una revelación que va más allá de la mera curiosidad histórica. Es un desafío directo a la autoridad doctrinal que ha moldeado la fe de millones, un conocimiento oculto que, una vez expuesto, tiene el potencial de iniciar un profundo despertar espiritual y una reevaluación de lo que creíamos saber sobre la verdad fundamental de las enseñanzas de Jesús y los secretos de su círculo íntimo. La Iglesia primitiva lo consideró altamente peligroso, y pronto entenderemos por qué. Imaginen por un instante que la figura de Judas, universalmente condenada, es en realidad el protagonista de un drama cósmico incomprendido, un discípulo que cargó con el peso de una misión secreta encomendada por el propio Jesús. El Evangelio de Judas, redescubierto hace relativamente poco tiempo,
pero cuya existencia era conocida por los primeros padres de la Iglesia que lo catalogaron como herejía, nos presenta precisamente esta perspectiva revolucionaria. Este texto apócrifo sugiere que Judas no actuó por codicia ni maldad, sino bajo órdenes directas de su maestro, Jesús, como parte esencial de un plan divino para la liberación espiritual. Podría ser que la traición fuera, en verdad, un acto de obediencia suprema, un sacrificio oculto necesario para que Jesús pudiera trascender su forma física. Esta revelación pone en jaque la narrativa tradicional de la Iglesia, que durante siglos ha necesitado un villano absoluto para cimentar su teología del pecado y la redención. La existencia misma de este evangelio prohibido es un testimonio del poder que tienen las escrituras censuradas para desafiar el status quo y obligarnos a confrontar la posibilidad de que la verdad haya sido fragmentada, manipulada, para servir a intereses institucionales que temían el despertar de una conciencia crítica entre sus fieles. Estamos ante un misterio que nos obliga a preguntarnos, ¿qué más ha sido ocultado? ¿Qué otras verdades esperan ser descubiertas? La supresión de este evangelio no fue un accidente histórico, sino una decisión deliberada, un acto de censura por parte de una iglesia en formación que buscaba consolidar su poder y unificar una doctrina única. En los primeros siglos del cristianismo existían múltiples interpretaciones de las enseñanzas de Jesús, y textos como el Evangelio de Judas, con su visión gnóstica del mundo y de la divinidad, representaban una amenaza directa a la estructura jerárquica que comenzaba a erigirse. Este evangelio prohibido no solo ofrecía una perspectiva diferente sobre Judas, sino que también insinuaba un conocimiento espiritual más profundo, un despertar a una verdad esotérica que no dependía de intermediarios. Para la Iglesia institucional, que se autoproclamaba la única depositaria de la verdad revelada, tales ideas eran peligrosas, capaces de sembrar la duda y fomentar una búsqueda espiritual independiente, lejos de su control. Así, el Evangelio de Judas fue etiquetado como herético, su mensaje silenciado y sus copias, en su mayoría, destruidas o perdidas en las arenas del tiempo, convirtiéndose en un secreto enterrado, un testimonio de cómo la verdad puede ser manipulada y ocultada cuando desafía las narrativas de poder. La mera existencia de este texto nos recuerda que la historia la escriben los vencedores, y en la batalla por definir el cristianismo, muchas voces fueron acalladas y muchos caminos hacia el despertar espiritual clausurados. Este evangelio apócrifo nos obliga a reconsiderar no solo la figura de Judas, sino la naturaleza misma del plan divino y el papel de Jesús. Si Judas actuó bajo instrucción divina, entonces el sacrificio de Jesús adquiere una nueva dimensión, menos una tragedia causada por la traición humana y más un evento conscientemente orquestado, con Judas desempeñando un rol crucial y doloroso, pero necesario. Este conocimiento oculto desafía la teología de la expiación, que presenta a un Dios que necesita la sangre de su Hijo para perdonar a la humanidad, y en su lugar podría estar sugiriendo un proceso de liberación espiritual mucho más complejo, un despertar a la chispa divina interior que el gnosticismo tanto enfatizaba. La revelación de que Judas podría haber sido el discípulo más leal, el único capaz de comprender y ejecutar la petición más difícil de Jesús, es profundamente perturbadora para la fe tradicional. ¿Cómo se sostiene la imagen de un Judas traidor si existe evidencia textual antigua que argumenta lo contrario? Este misterio nos empuja a cuestionar la infalibilidad de las interpretaciones eclesiásticas y a considerar que la verdad espiritual puede ser mucho más matizada y paradójica de lo que nos han hecho creer. Estamos ante la posibilidad de que un secreto fundamental para entender el mensaje original de Jesús haya sido deliberadamente censurado. La reaparición del Evangelio de Judas en pleno siglo XXI no es una casualidad. Es una señal, quizás una profecía cumpliéndose, de que estamos en un tiempo de grandes revelaciones, un tiempo para el despertar espiritual a verdades que han permanecido ocultas durante demasiado tiempo. La resistencia de la Iglesia a aceptar o siquiera debatir abiertamente estos textos apócrifos solo alimenta la sospecha de que hay mucho más por descubrir, muchos secretos aún guardados bajo llave.
Este evangelio prohibido nos invita a convertirnos en investigadores de nuestra propia fe, a no aceptar pasivamente las doctrinas impuestas, sino a buscar activamente el conocimiento que resuena con nuestra alma. El misterio de Judas y su evangelio censurado es una puerta de entrada a un universo de posibilidades espirituales, un recordatorio de que la verdad última no puede ser contenida por ninguna institución, y que el camino hacia el despertar a menudo implica confrontar aquello que ha sido prohibido y manipulado. ¿Estamos listos para esta revelación? ¿Estamos preparados para que nuestra comprensión de Jesús, de Judas y de la propia Iglesia sea desafiada hasta sus cimientos? La búsqueda apenas comienza, y este texto es solo la primera llave. Para comprender la magnitud del impacto y la razón por la cual el Evangelio de Judas fue tan vehementemente prohibido y su mensaje oculto durante siglos, es imprescindible que viajemos en el tiempo, que nos sumerjamos en la atmósfera turbulenta y efervescente del siglo II después de Cristo. Este no era un periodo de certezas teológicas inamovibles como podríamos imaginar hoy. Al contrario, el cristianismo primitivo era un crisol de ideas, un mosaico vibrante y a menudo conflictivo de interpretaciones sobre la vida, las enseñanzas y la verdadera naturaleza de Jesús. No existía una única iglesia con una doctrina centralizada y universalmente aceptada, sino una diversidad de comunidades que intentaban descifrar el profundo misterio dejado por su Mesías. En este caldo de cultivo espiritual surgieron múltiples voces, cada una clamando haber entendido la revelación original, y entre ellas una corriente particularmente influyente y para muchos peligrosa, el gnosticismo. Este movimiento, con su énfasis en la gnosis, un conocimiento espiritual directo y personal, ofrecía una visión del mundo y de la salvación radicalmente distinta a la que comenzaba a tomar forma en la corriente proto-ortodoxa, aquella que eventualmente se consolidaría como la Iglesia Católica. El Evangelio de Judas es precisamente un fruto de esta rica y diversa tradición gnóstica, un texto que llevaba en su ADN las semillas de una verdad que la naciente institución eclesiástica consideraría una amenaza mortal a su propia existencia y a su intento de controlar el despertar espiritual de las masas. El siglo II fue, por tanto, un campo de batalla espiritual e intelectual. Mientras algunos líderes cristianos luchaban por establecer una estructura cohesiva, una doctrina única y una jerarquía de autoridad, lo que hoy conocemos como la Iglesia institucional, los pensadores gnósticos proponían un camino de despertar mucho más individualizado y esotérico. Para los gnósticos, la salvación no se alcanzaba mediante la fe ciega en dogmas o la obediencia a una institución terrenal, sino a través de una revelación interior, un conocimiento secreto y transformador sobre la verdadera naturaleza de Dios, del universo y del yo. Veían el mundo material no como una creación divina perfecta, sino como una prisión, obra de una deidad inferior o ignorante, el demiurgo, y creían que el verdadero Dios trascendente estaba más allá de esta realidad tangible, completamente ajeno a ella. Jesús, en esta cosmovisión, no vino simplemente a morir por los pecados de la humanidad en el sentido tradicional, sino a impartir esa gnosis liberadora, ese conocimiento oculto capaz de despertar la chispa divina atrapada dentro del ser humano y permitirle escapar de las cadenas de la ilusión material. Textos apócrifos como el Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás o el Evangelio de María Magdalena reflejaban estas profundas convicciones, presentando a un Jesús que impartía enseñanzas secretas a un círculo selecto de discípulos, enseñanzas que la Iglesia mayoritaria comenzaba a ver como una grave distorsión de la verdad y una amenaza a la fe de los simples. La Iglesia proto-ortodoxa, liderada por figuras como Ireneo de León, vio en el gnosticismo no solo una herejía, sino una peligrosa fuerza disolvente que amenazaba con fragmentar la incipiente comunidad cristiana y pervertir el mensaje original de Jesús, tal como ellos lo interpretaban. La idea de un conocimiento secreto, accesible solo a unos pocos iniciados, chocaba frontalmente con la predicación de una fe abierta a todos y custodiada por la autoridad apostólica. Además, la concepción gnóstica de Dios y de la creación
era radicalmente diferente. ¿Cómo podría la Iglesia, que basaba su poder en la autoridad del Dios creador del Antiguo Testamento, aceptar la idea de un demiurgo inferior y un Dios supremo completamente trascendente y desconocido? Era un desafío directo a su teología y a su estructura de poder. Por ello, la respuesta de la Iglesia institucional fue contundente: la condena sistemática del gnosticismo, la declaración de sus textos como apócrifos y prohibidos, y la persecución de sus seguidores. El Evangelio de Judas, con su particular reinterpretación del papel de este discípulo y su clara afinidad con las ideas gnósticas sobre la liberación del espíritu del cuerpo material, se convirtió en un objetivo prioritario de esta campaña de censura, un intento de borrar de la historia una verdad que se consideraba manipulada y peligrosa para el alma. La supresión de estos evangelios gnósticos, incluido el de Judas, no fue simplemente un debate teológico, fue una lucha por el control de la narrativa espiritual y, en última instancia, por el poder. Al declarar estos textos como prohibidos y heréticos, la Iglesia no solo estaba definiendo los límites de la ortodoxia, sino que también estaba consolidando su propia autoridad como la única intérprete legítima de la revelación divina. Se estableció un canon de escrituras, los libros que compondrían el Nuevo Testamento, del cual fueron cuidadosamente excluidos aquellos evangelios que no se ajustaban a la doctrina emergente o que presentaban a un Jesús cuyas enseñanzas secretas podían empoderar al individuo a buscar su propio despertar espiritual sin la mediación eclesiástica. Este proceso de selección y censura tuvo consecuencias profundas y duraderas, pues moldeó la fe cristiana durante casi 2 milenios, privando a generaciones de creyentes del acceso a una rica veta de pensamiento espiritual que ofrecía caminos alternativos hacia lo divino. El misterio que rodea a estos textos apócrifos y el celo con que fueron ocultados solo sirve para subrayar la potencia de las ideas que contenían, ideas que aún hoy resuenan con aquellos que buscan una verdad más allá de los dogmas establecidos y que sospechan que algo vital fue manipulado o perdido en el camino. Así, el Evangelio de Judas no puede ser entendido aisladamente. Es una pieza clave de un vasto rompecabezas de conocimiento espiritual que fue deliberadamente fragmentado y ocultado. Su mensaje, considerado tan peligroso en el siglo II, lo fue precisamente porque ofrecía una alternativa radical al sistema de creencias que la Iglesia luchaba por imponer. Prometía una revelación personal, un despertar a través del conocimiento directo, y una comprensión de Jesús y su misión que trascendía la narrativa simplificada de pecado y redención que se estaba convirtiendo en la piedra angular de la teología oficial. La historia de su supresión es, en esencia, la historia de cómo una verdad potencialmente liberadora fue censurada por temor a que el ser humano común descubriera su propio poder espiritual y cuestionara las estructuras de control que se estaban erigiendo en nombre de Dios. Este contexto histórico y espiritual es crucial, pues nos permite apreciar no solo el contenido del Evangelio prohibido de Judas, sino también la valentía que implica, aún hoy, atreverse a explorar estos secretos y buscar la luz de una profecia de entendimiento que muitos intentaram extinguir. Perfeito, meu sócio. Seguimos então, aprofundando-nos ainda mais no conteúdo revolucionário deste Evangelho. Tópico 3. A reabilitação de Judas como discípulo obediente. O Evangelho de Judas não apenas reabilita a imagem de Judas, mas o posiciona como o único discípulo que realmente entendeu o plano de Jesus. Segundo o texto, Cristo pediu a Judas para entregá-lo, não por maldade, mas como um ato necessário para o cumprimento do plano divino. Judas teria compreendido que o corpo de Jesus precisava ser sacrificado para que seu espírito fosse libertado, em contraste com a incompreensão dos outros discípulos. Aqui estão os 5 parágrafos em espanhol para o terceiro tópico. Adentrémonos ahora en el núcleo mismo de la revelación que nos ofrece el Evangelio de Judas, un texto apócrifo que no se limita a ofrecer matices sobre la figura de este discípulo, sino que la transforma radicalmente, elevándolo de la infamia a una posición de singular importancia espiritual. Contrario a todo lo que la Iglesia nos ha enseñado, este Evangelio prohibido presenta a Judas Iscariote no como el arquetipo del traidor,
sino como el confidente más cercano de Jesús, el único entre los 12 que poseía la capacidad de comprender la verdadera profundidad del plan divino y los misterios del reino. Según esta escritura oculta, la entrega de Jesús a las autoridades no fue un acto de malicia ni de codicia impulsado por 30 monedas de plata, sino una misión sagrada, un encargo directo del propio Maestro. Imaginen la carga, el secreto insondable que Judas debió portar, ser el instrumento consciente de un evento que, aunque aparentemente destructivo, era esencial para la liberación espiritual que Jesús vino a manifestar. Este evangelio censurado sugiere que Judas fue apartado por Jesús para una tarea específica, una que los otros discípulos, aún anclados en una comprensión más literal y terrenal de las enseñanzas, no podían ni comenzar a vislumbrar, mucho menos ejecutar. Estamos ante una inversión total de la narrativa, una que nos obliga a cuestionar si la verdad sobre Judas fue deliberadamente manipulada para encajar en una teología más simplista. El texto del Evangelio de Judas es explícito al afirmar que Jesús le revela a Judas secretos del reino y profecías sobre el destino de su propia alma, conocimientos que estaban vedados para los otros apóstoles, a quienes Jesús a menudo describe como faltos de verdadero entendimiento espiritual. En un pasaje crucial, Jesús le dice a Judas: «Tú superarás a todos ellos, porque tú sacrificarás el hombre que me reviste». Esta frase enigmática y poderosa es la clave de esta nueva interpretación. Judas, al entregar a Jesús, no estaría traicionando al Maestro, sino ayudándolo a liberarse de su envoltura carnal, de ese cuerpo físico que, según la cosmovisión gnóstica, era una limitación para el Espíritu Divino. El sacrificio del hombre que me reviste se convierte así en un acto de profunda comprensión y obediencia, un paso necesario para que la esencia espiritual de Jesús pudiera ascender y completar su misión. Esta revelación es impactante porque redefine la crucifixión no como el resultado de una traición humana, sino como una etapa crucial y conscientemente aceptada dentro de un plan mayor, donde Judas desempeña un papel activo y dolorosamente necesario. Este conocimiento oculto, transmitido en secreto por Jesús a Judas, sugiere un nivel de intimidad y confianza que contradice milenios de condena y nos abre a un misterio mucho más profundo sobre la verdadera naturaleza del discipulado y el sacrificio. La incomprensión de los otros discípulos es un tema recurrente en el Evangelio de Judas, lo que subraya aún más la posición única de Iscariote. Mientras los demás se preocupaban por el reino terrenal, por posiciones de poder o por interpretaciones literales de las palabras de Jesús, Judas es retratado como aquel que dialoga con el Maestro sobre la generación de los ángeles, el origen del cosmos y el destino de las almas iluminadas. Es a Judas a quien Jesús revela la existencia de una gran e ilimitada eón, cuya extensión ninguna generación de ángeles ha visto, en la cual está el gran espíritu invisible. Esta profundización en temas esotéricos y cosmogónicos lo sitúa en una categoría completamente diferente, como un iniciado en los secretos más profundos del universo espiritual, un verdadero gnóstico. La narrativa tradicional de la Iglesia, por supuesto, no tiene espacio para un Judas tan iluminado, pues desestabilizaría por completo la figura del traidor arquetípico, necesaria para su teología del pecado original y la redención a través de la institución. Este evangelio prohibido, por lo tanto, no solo rehabilita a Judas, sino que también critica sutilmente la ceguera espiritual de aquellos que, aun estando cerca de Jesús, no lograron captar la esencia de su mensaje liberador, un mensaje que iba mucho más allá de las estructuras religiosas que ellos mismos ayudarían a construir. Este es un secreto que la Iglesia ha intentado mantener oculto por temor a que la gente comience su propio despertar. Consideremos las implicaciones espirituales de esta reinterpretación. Si Judas actuó por obediencia, cumpliendo una petición directa de Jesús, entonces su acto, aunque doloroso y malinterpretado por el mundo, se convierte en un ejemplo extremo de fidelidad y sacrificio personal. Él habría aceptado el oprobio eterno, la condena de la historia, para cumplir con una voluntad divina superior, un misterio insondable para la mente común. Esta perspectiva
Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal, y sobre cómo a veces los planes divinos pueden manifestarse de formas que desafían nuestra comprensión moral convencional. El Evangelio de Judas nos empuja a mirar más allá de las apariencias, a buscar la verdad oculta detrás de los velos de la historia oficial y de las narrativas manipuladas. La figura de un Judas obediente, lejos de disminuir la figura de Jesús, la engrandece mostrándolo como un maestro capaz de orquestar su propio destino y de encontrar en uno de sus discípulos la fortaleza y la comprensión necesarias para llevar a cabo la fase más crítica de su misión. Esta revelación, contenida en un texto apócrifo y largamente censurado, tiene el poder de transformar nuestra percepción de la fe, del discipulado y de la propia divinidad, abriendo la puerta a un despertar espiritual más auténtico y menos dependiente de dogmas preestablecidos. Por lo tanto, la rehabilitación de Judas que propone este evangelio prohibido no es un mero ejercicio de revisión histórica, es una profunda declaración teológica y espiritual. Al posicionar a Judas como el discípulo que verdaderamente comprendió y ejecutó el plan de Jesús para la liberación de su espíritu, este texto apócrifo desafía siglos de enseñanzas de la Iglesia y nos ofrece una clave para entender los misterios más profundos del mensaje crístico. La idea de que el cuerpo de Jesús necesitaba ser sacrificado para que su yo espiritual fuera liberado resuena con muchas tradiciones esotéricas que ven el cuerpo físico como una prisión o una limitación para el alma. Esta perspectiva, considerada herética por la ortodoxia, podría sin embargo contener una verdad crucial sobre la naturaleza de la encarnación y la ascensión, una verdad que fue deliberadamente ocultada y censurada para mantener una narrativa más controlable. El Evangelio de Judas, al sacar a la luz este secreto, nos invita a una jornada de discernimiento, a cuestionar las versiones oficiales y a buscar nuestra propia conexión con la revelación divina. Una profecía de entendimiento que aguarda a aquellos valientes que se atreven a mirar más allá de lo prohibido. La revelación contenida en el Evangelio de Judas no es una simple nota a pie de página en la historia del cristianismo. Es una onda expansiva que amenaza con desestabilizar siglos de teología tradicional cuidadosamente construida por la Iglesia. La narrativa oficial, que presenta a Judas Iscariote como el traidor por excelencia, el símbolo de la avaricia y la perfidia que condujo a la muerte de Jesús, no es solo una historia. Es uno de los pilares sobre los que se asienta una vasta estructura doctrinal sobre el pecado, la culpa y la necesidad de redención a través de la propia Iglesia. Cuando un texto apócrifo como el de Judas emerge de las sombras, trayendo consigo una versión donde este mismo personaje actúa bajo un mandato divino, comprendiendo secretos ocultos del plan de Jesús, todo el edificio teológico comienza a temblar. Este evangelio prohibido no solo cuestiona la maldad intrínseca de Judas, sino que, de manera mucho más profunda, interroga la infalibilidad de la Iglesia como única guardiana e intérprete de la verdad. Si una pieza tan fundamental de la historia sagrada pudo ser malinterpretada o, peor aún, deliberadamente manipulada, ¿qué otras verdades podrían haber corrido la misma suerte? Este es el temor ancestral de cualquier institución que basa su autoridad en el control del conocimiento y la revelación. La Iglesia primitiva, en sus esfuerzos por unificar la fe en un mundo pagano y hostil y por establecer una doctrina coherente que pudiera ser enseñada y defendida, se enfrentó a una plétora de interpretaciones sobre Jesús y su mensaje. En este contexto, la figura de un Judas absolutamente malvado resultaba funcional. Simplificaba la narrativa de la pasión, ofrecía un chivo expiatorio claro y reforzaba la idea de una lucha cósmica entre el bien, representado por Jesús, y por extensión la Iglesia, y el mal, encarnado en Judas y en todos aquellos que se oponían a la doctrina oficial. El Evangelio de Judas, con su compleja visión gnóstica de un Judas iluminado y un Jesús que planea su propia entrega para liberar su espíritu, era diametralmente opuesto a esta narrativa simplificada. Este texto apócrifo introducía una ambigüedad moral y una profundidad espiritual que resultaban incómodas y peligrosas para una institución que buscaba certezas y obediencia, no cuestionamientos
ni un despertar espiritual autónomo. La censura de tales escritos no fue, por tanto, un acto de purismo doctrinal, sino una estrategia de supervivencia y consolidación de poder, un intento de silenciar cualquier voz que pudiera ofrecer una vía alternativa al misterio divino, una vía que no pasara por el peaje de la autoridad eclesiástica. La amenaza que el Evangelio de Judas representaba para la autoridad eclesiástica era múltiple y profunda. En primer lugar, desafiaba la cadena de sucesión apostólica y la autoridad de los obispos, quienes fundamentaban su legitimidad en ser herederos de los apóstoles ortodoxos, aquellos que supuestamente habían comprendido y transmitido fielmente las enseñanzas de Jesús. Si Judas el condenado había recibido enseñanzas secretas y superiores, ¿qué lugar ocupaban entonces los demás? En segundo lugar, al promover una gnosis, un conocimiento directo y personal de Dios, este evangelio prohibido minimizaba la necesidad de la mediación de la Iglesia, sus sacramentos y su clero para alcanzar la salvación. Era una invitación a un despertar espiritual individual, a buscar la verdad dentro de uno mismo, una idea profundamente subversiva para una estructura jerárquica. Finalmente, la imagen de un Jesús que conspira con Judas para liberarse de su cuerpo físico podía ser interpretada como una negación de la importancia de la resurrección corporal, un dogma central para la fe que la Iglesia estaba construyendo. Por todas estas razones, el Evangelio de Judas y otros textos gnósticos fueron catalogados como peligrosos, sus enseñanzas como secretos corruptores y sus copias sistemáticamente buscadas para su destrucción, en un claro intento de manipular la historia y asegurar que solo una versión de la verdad, la versión de la Iglesia, llegara a los fieles. La censura eclesiástica no se limitó a la simple destrucción de manuscritos. Implicó también la creación de una lista negra de libros prohibidos, la elaboración de refutaciones teológicas detalladas por parte de los padres de la Iglesia, como Ireneo de León o Epifanio de Salamina, y la advertencia constante a los fieles sobre los peligros de estas herejías. Se construyó una narrativa donde estos textos apócrifos eran vistos como invenciones tardías, producto de mentes extraviadas o incluso de influencias demoníacas, todo con el fin de desacreditarlos y evitar que su mensaje calara en la comunidad. El Evangelio de Judas, específicamente mencionado por Ireneo alrededor del año 180 d.C., como una ficción herética utilizada por la secta gnóstica de los cainitas, quienes, según él, veneraban a Caín, Esaú, Coré y al propio Judas como figuras que se opusieron al Dios del Antiguo Testamento, fue uno de los primeros en ser condenado. Esta condena temprana y persistente aseguró que el texto permaneciera oculto durante casi 2 milenios, un testimonio del poder de la censura para moldear la conciencia colectiva y suprimir verdades que no encajan en el paradigma dominante. El misterio de su supervivencia y redescubrimiento es en sí mismo una especie de profecía sobre la incapacidad de la oscuridad para extinguir permanentemente la luz del conocimiento. Por consiguiente, el enfrentamiento entre la visión del Evangelio de Judas y la teología tradicional de la Iglesia es mucho más que una disputa académica. Es el reflejo de una lucha milenaria por el alma del cristianismo y por el derecho del individuo a buscar su propio despertar espiritual. Al revelar un Judas diferente y un Jesús con enseñanzas secretas, este Evangelio prohibido nos obliga a confrontar la posibilidad de que la historia que nos han contado esté incompleta, o peor aún, que haya sido conscientemente manipulada para servir a intereses de poder. La supresión de este y otros textos apócrifos no fue un acto inocente, sino una decisión calculada para cimentar una única versión de la verdad, la versión que sostenía la autoridad de la Iglesia institucional. Reconocer esto no es un ataque a la fe, sino una invitación a una fe más madura, una fe que no teme hacer preguntas difíciles, que no teme explorar los misterios ocultos y que está dispuesta a escuchar las voces que fueron silenciadas. El legado de esta censura es una herida en la historia espiritual de la humanidad, pero también una llamada a la búsqueda valiente de la revelación completa. Magnífico, meu sócio! Continuemos nossa escavação arqueológica da alma,
desenterrando agora a profundidade espiritual do ato de Judas. Tópico 5. A profundidade espiritual da entrega de Judas. O vídeo explora a ideia de que a entrega de Jesus por Judas não foi um ato de traição, mas de obediência suprema à vontade divina. Jesus teria autorizado e até instruído Judas a realizar este ato necessário para o plano de salvação. Essa perspectiva desafia a visão tradicional da cruz como resultado de uma traição egoísta, propondo um sacrifício consciente por parte de Judas, paralelo ao de Cristo. Aqui estão os 5 parágrafos em espanhol para o 5º tópico. Exploremos agora uma das ideias mais perturbadoras e, a la vez, espiritualmente profundas que el Evangelio de Judas, este texto prohibido, nos obliga a considerar. La posibilidad de que la infame entrega de Jesús no fuera en absoluto una traición, sino un acto de obediencia suprema, una misión secreta y dolorosa encomendada por el propio Maestro. Esta revelación, oculta durante siglos por la Iglesia, nos sitúa ante un paradigma completamente nuevo para entender no solo a Judas, sino el misterio mismo de la pasión de Cristo. Si Jesús, en su infinita sabiduría y presciencia, conocía el desenlace de su ministerio terrenal, ¿no es acaso lógico pensar que Él mismo orquestó los detalles de su partida, eligiendo a un discípulo de confianza para ejecutar la parte más incomprendida de su plan divino? El Evangelio de Judas sugiere precisamente esto, que Jesús no solo autorizó, sino que instruyó a Judas para que lo entregara a las autoridades. Este encargo no sería entonces el producto de la avaricia o la maldad, sino la culminación de una serie de enseñanzas secretas y una comprensión privilegiada que solo Judas poseía, un entendimiento de que el sacrificio del cuerpo era necesario para la trascendencia espiritual, un concepto central en muchas escuelas de misterios y en el propio pensamiento gnóstico del que este evangelio apócrifo es heredero. Esta perspectiva transforma radicalmente la visión tradicional de la cruz, que la Iglesia ha presentado predominantemente como el resultado de una traición egoísta y la maldad humana. En lugar de ello, el Evangelio de Judas nos propone un escenario donde la crucifixión es un evento conscientemente gestionado por Jesús, con Judas actuando como el catalizador indispensable, el discípulo que asume la tarea más ingrata y difamatoria para asegurar el cumplimiento de una profecía y la consumación del plan de salvación. Este texto censurado nos invita a contemplar un sacrificio consciente por parte de Judas, un acto de autoinmolación en términos de su reputación y legado, paralelo y, en cierto modo, complementario al sacrificio físico de Cristo. ¿Qué mayor prueba de lealtad y comprensión podría haber que aceptar el rol del traidor a ojos del mundo y de la historia, sabiendo en lo más profundo de tu ser que estás cumpliendo una orden divina, un secreto compartido con tu Maestro? Este es el misterio que la narrativa oficial ha intentado ocultar, refiriendo la simplicidad de un villano absoluto a la complejidad de un discípulo que participa activamente en un drama cósmico de proporciones insondables, un drama cuyo guión fue escrito con tinta de revelación divina. Imaginemos por un momento la conversación íntima, la enseñanza secreta donde Jesús le revela a Judas la necesidad de esta entrega. Tú serás apartado para esto, le habría dicho, y aunque serás maldecido por generaciones, tu espíritu conocerá la verdad y tu lugar en el reino será preeminente. Este evangelio prohibido nos pinta un cuadro donde Judas no es el débil que sucumbe a la tentación, sino el fuerte, el único capaz de soportar el peso de tal misión. Los otros discípulos, con su visión más terrenal, no habrían podido comprender ni ejecutar tal directriz. Habrían intentado proteger el cuerpo físico de Jesús, sin entender que este era precisamente el hombre que lo revestía y del cual necesitaba liberarse para su plena manifestación espiritual. La profundidad de esta obediencia radicaría en la fe absoluta de Judas en las palabras de Jesús y en su comprensión de que hay realidades espirituales que trascienden la lógica mundana y el juicio moral convencional. Este conocimiento oculto, si es verdadero, nos obliga a una reevaluación completa de la ética del sacrificio y de la obediencia a la voluntad divina, incluso cuando esta voluntad
nos pide atravesar el valle más oscuro de la incomprensión humana, un camino que la Iglesia, en su afán de control, prefirió no iluminar, manteniendo este aspecto del despertar espiritual en las sombras. Este concepto de obediencia suprema, incluso ante un mandato aparentemente destructivo, resuena con otras narrativas bíblicas y espirituales donde la fe es probada hasta sus límites. Pensemos en Abraham y el sacrificio de Isaac. ¿No es acaso el acto de Judas, según este evangelio apócrifo, una prueba de fe similar, aunque con consecuencias históricas mucho más devastadoras para su propia imagen? La diferencia crucial es que, mientras Abraham fue detenido en el último momento, Judas tuvo que llevar a cabo su misión hasta el final, cargando con el estigma eterno. El Evangelio de Judas nos sugiere que este sacrificio de su nombre y honor fue en sí mismo una parte integral del plan divino, un misterio dentro de otro misterio. La Iglesia, al censurar esta perspectiva, no solo simplificó la historia, sino que también nos privó de una profunda lección sobre la naturaleza paradójica de la voluntad divina y la complejidad del camino espiritual. Nos negó la posibilidad de ver en Judas un arquetipo del alma que, en su búsqueda de la verdad y en su lealtad a una revelación superior, está dispuesta a ser incomprendida y vilipendiada. Este secreto, una vez revelado, tiene el poder de sanar una herida antigua en la psique colectiva y de abrirnos a una compasión más profunda por aquellos roles difíciles que a veces deben jugarse en el gran teatro de la existencia para que un despertar mayor pueda ocurrir. Por tanto, la propuesta del Evangelio de Judas, de un Judas obediente, que actúa bajo instrucción directa de Jesús para facilitar un plan de salvación cósmico, es una de las revelaciones más potentes y transformadoras que estos textos prohibidos nos ofrecen. Desafía la narrativa de la traición egoísta y nos invita a contemplar un nivel de sacrificio y comprensión espiritual que va más allá de lo ordinario. Este Evangelio censurado nos presenta la posibilidad de que la entrega fuera un acto de servicio supremo, un secreto doloroso compartido entre maestro y discípulo, esencial para la liberación del Espíritu de Cristo y el cumplimiento de una profecía oculta a los demás. Al considerar esta perspectiva, no estamos simplemente revisando un hecho histórico, estamos abriendo nuestra conciencia a la idea de que la verdad espiritual es a menudo paradójica, multifacética y mucho más compleja de lo que las instituciones religiosas, con su tendencia a la simplificación y al control, nos han permitido ver. Este es un llamado a un despertar más profundo, a reconocer que los misterios de Dios pueden manifestarse de formas que desafían nuestra comprensión y que la obediencia a la verdad a veces requiere el sacrificio de todo aquello que el mundo considera valioso. Las ondas de choque provocadas por la revelación del Evangelio de Judas, este texto prohibido y largamente oculto, no se limitan a corregir un antiguo error histórico o a satisfacer una mera curiosidad intelectual. Sus implicaciones se extienden hasta el núcleo mismo de nuestra fe y nuestro discernimiento espiritual en el mundo actual. La historia de un Judas diferente, un discípulo que actúa bajo un mandato divino secreto en lugar de por traición, nos obliga a una profunda introspección sobre cómo formamos nuestros juicios, especialmente aquellos que se basan en narrativas heredadas y aceptadas sin cuestionamiento por la Iglesia o la tradición. ¿Cuántas veces hemos condenado a otros, o incluso a nosotros mismos, basándonos en una comprensión superficial de los hechos, sin considerar la posibilidad de que existan misterios insondables o misiones espirituales que escapan a nuestra percepción limitada? Este Evangelio apócrifo es un llamado urgente a la humildad intelectual y espiritual, un recordatorio de que la verdad a menudo reside en las profundidades, oculta bajo capas de interpretaciones manipuladas o simplemente erróneas, esperando un corazón valiente dispuesto a buscarla y un despertar a una conciencia más amplia. La figura de un Judas obediente, tal como se perfila en este Evangelio censurado, nos confronta con la incómoda realidad de que las apariencias pueden ser engañosas y que la verdadera obediencia a Dios puede, en ocasiones, adoptar formas paradójicas y ser profundamente malinterpretada por el mundo. Si Judas cumplió una orden directa de Jesús, una orden esencial para un plan divino mayor,
entonces su acto, aunque externamente parezca una traición, internamente podría ser la máxima expresión de lealtad y sacrificio. Esta revelación nos desafía a considerar que no todas las misiones espirituales son visibles o comprensibles para la mayoría. Algunas se desarrollan en secreto, en el silencio del corazón y bajo el peso de una incomprensión que puede durar siglos. ¿Estamos dispuestos a aceptar que Dios puede obrar de maneras misteriosas, utilizando instrumentos inesperados para cumplir sus profecías y propósitos? El Evangelio de Judas nos empuja a cultivar un discernimiento espiritual mucho más agudo, uno que no se conforme con las explicaciones fáciles o las condenas sumarias que a menudo ofrece la religión institucionalizada, sino que busque la verdad oculta detrás de cada evento y cada alma, promoviendo así un auténtico despertar. Este antiguo texto prohibido nos invita además a una valiente revisión de las narrativas establecidas que han moldeado nuestra fe. Durante siglos, la Iglesia ha presentado una versión de la historia donde ciertos personajes son inequívocamente buenos y otros, como Judas, inequívocamente malos. Pero el Evangelio de Judas nos muestra que la realidad espiritual es mucho más compleja y matizada. Nos anima a cuestionar: ¿quién decide qué es verdad y qué es herejía? ¿Con qué autoridad se censuraron ciertos textos y se canonizaron otros? Es posible que algunas de estas decisiones estuvieran más motivadas por la consolidación del poder eclesiástico que por una búsqueda genuina de la revelación divina. Al atrevernos a hacer estas preguntas, no estamos socavando la fe, sino fortaleciéndola, liberándola de las cadenas del dogma ciego y abriéndola a la posibilidad de un encuentro más directo y personal con lo sagrado. La historia de la supresión del Evangelio de Judas es un poderoso recordatorio de que debemos permanecer vigilantes, siempre dispuestos a buscar verdades que pudieron haber sido deliberadamente ocultadas o distorsionadas para mantener un control sobre el despertar espiritual de la humanidad. Las implicaciones para nuestra vida espiritual cotidiana son inmensas. Si Judas, el arquetipo del pecador, pudo haber sido en realidad un instrumento esencial en el plan de Jesús, esto nos ofrece una nueva perspectiva sobre el perdón, la redención y la capacidad de transformación. Nos enseña que ningún alma está más allá de la comprensión divina y que incluso los roles más difíciles y aparentemente oscuros pueden tener un propósito oculto en el gran esquema de las cosas. Este evangelio apócrifo nos llama a mirar más allá de nuestras propias culpas y de las de los demás, y a buscar la chispa de luz divina que reside en cada ser. Asimismo, nos empodera para emprender nuestra propia búsqueda de la verdad, para no depender exclusivamente de las interpretaciones de la Iglesia o de cualquier otra autoridad externa, sino para cultivar nuestra propia conexión con el Espíritu, para escuchar esa voz interior que nos guía hacia la revelación personal. Este es el verdadero despertar, asumir la responsabilidad de nuestro propio camino espiritual, armados con el coraje de cuestionar y la sabiduría de discernir los secretos que nos rodean. Finalmente, la reaparición del Evangelio de Judas en nuestro tiempo no puede ser vista como una simple coincidencia. Muchos lo interpretan como una señal profética, un indicio de que la humanidad está lista para recibir verdades más profundas, para confrontar los misterios que fueron censurados y para avanzar hacia una comprensión más completa y liberadora de las enseñanzas de Jesús y del propósito de nuestra existencia. Este texto prohibido, con su mensaje revolucionario sobre Judas, la obediencia y el conocimiento secreto, actúa como una llave que abre puertas largo tiempo selladas en nuestra conciencia colectiva. Nos desafía a trascender el miedo a lo desconocido, a abrazar la complejidad del misterio divino y a convertirnos en co-creadores de un futuro donde la verdad no sea manipulada ni ocultada, sino celebrada en toda su multifacética gloria. La historia de Judas, redimida por este evangelio, se convierte así en un faro para todos los buscadores, un testimonio de que la revelación final siempre pertenece a aquellos que no temen sumergirse en las aguas profundas de lo prohibido para encontrar las perlas del despertar espiritual. Hemos viajado juntos a través de los senderos ocultos de la historia, desenterrando un evangelio prohibido
que tiene el poder de transformar nuestra comprensión de Judas, de Jesús y de la propia verdad que la Iglesia intentó manipular y censurar durante siglos. La revelación de que Judas pudo haber sido el discípulo más leal, actuando bajo un mandato divino secreto, no es solo un dato histórico, es una invitación a cuestionar todo lo que nos han enseñado, a buscar con valentía los misterios que aún yacen ocultos y a discernir por nosotros mismos el verdadero camino espiritual. Este conocimiento, antes prohibido, ahora es una antorcha en tus manos. Y ahora te pregunto, ¿cómo ha resonado esta revelación sobre el Evangelio de Judas en tu interior? ¿Ha cambiado tu perspectiva sobre este discípulo, sobre Jesús o sobre las narrativas que te fueron impuestas? Comparte tu experiencia, tu nueva visión o tu opinión sobre esta verdad revelada en los comentarios. Tu palabra no es solo un mensaje, es una declaración de tu despertar, un acto de fe en tu propia capacidad de discernir la verdad. Si este viaje de descubrimiento ha encendido una luz en tu camino y no quieres perderte las futuras revelaciones que continuarán rompiendo el silencio y exponiendo los secretos manipulados, asegúrate de estar suscrito al canal y activa todas las notificaciones. Hay mucho más por desvelar, y tu presencia es fundamental en esta comunidad de buscadores de la verdad, y no te detengas aquí. La jornada para desentrañar los misterios apócrifos y las verdades censuradas continúa. Haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla, porque allí te esperan más secretos, más revelaciones que te ayudarán a profundizar en este despertar espiritual. Recuerda siempre, la búsqueda de la verdad es un camino sagrado y personal. No temas cuestionar, no temas explorar lo prohibido. La verdad os hará libres, y esa libertad comienza con el coraje de mirar más allá del velo. Sigue buscando, sigue creciendo. Hasta nuestro próximo encuentro en la senda del conocimiento.